sola y a contar toda esta historia con el mínimo detalle, y entonces ahora seguramente va a ser completamente diferente la organización de mi discurso. Antes de pasar de lleno a la historia del taller, yo quería remarcar un poco lo que fue sucediendo, solo a modo de novedad, ¿no? Como de los diferentes procesos que se fueron dando desde que yo empecé una investigación en la Universidad de Londres en el 2000 o en el 1999, y poco a poco se fue desarrollando una cantidad de trabajos que están haciendo que la historia del taller de investigaciones teatrales salga definitivamente a la luz, cosa que es completamente importante, porque nadie nunca había sabido nada de esta historia, porque fue un movimiento de mucha energía, muy dinámico, pero que se esfumó rápidamente bajo los peores años de la dictadura militar. Entonces, para mí es increíble ver que ahora hay tanto trabajo hecho, y ha comenzado desde más o menos, estamos hablando de 10 años, hay una circulación de materiales, de documentos, de fotografías, de ideas, de recuerdos, de todo, que está haciendo este archivo realmente interesante, grande y muy seductor para a nivel internacional también. En el sentido que cada vez que me encontré con una audiencia internacional, esta historia gusta, conmueve, y para mí fue como una prueba de que lo que hemos hecho en esa época fue algo completamente valioso. Entonces, esta perspectiva me hizo encontrar las verdaderas ganancias que hizo el taller en esa época. Entonces, digo, de todos los trabajos que se fueron haciendo, tenemos creo que el más grande ahora es el que se está dando con esta exhibición de Perder la forma humana, donde tenemos la posibilidad de ver expuestos nuestros perfiles, nuestros nombres, nuestros trabajos, en diferentes museos, como fue el Museo Sofía y como fue Perú, y ahora está haciendo acá en Buenos Aires. También hubo importantes producciones como la película El Provocador, que ya la vieron bastantes, donde no voy a abundar sobre eso, que también habla de la historia del taller y de su fundador Juan Oviedo. La película hecha también por ocasión del museo, Un fracaso glorioso, ¿no? Un glorioso fracaso, que también contribuye a todo esto que estamos haciendo para reconstruir esta historia, que tiene que ver con la reconstrucción de la memoria y con lo que pasó bajo la dictadura militar, ya que lo que se conoce en general son las historias oficiales, lo que la oficialidad toma, pero lo que hizo el movimiento de base, lo que hizo los movimientos clandestinos, lo que hicieron los movimientos clandestinos, es muy difícil que venga a ser visible, porque han sido historias completamente invisibles, pero sin embargo contribuyeron a una infraestructura, a la creación de una infraestructura, que le digo siempre yo, de la resistencia contra la dictadura militar, y por lo tanto contribuyeron a la derrota de la dictadura militar. O sea que estamos hablando de una cosa más importante que solo un taller de teatro, o como se lo quiera llamar. Entonces, digo que todo esto va a llevar a que vamos a encontrar un montón de lecturas diferentes de lo que fue nuestro movimiento, de lo que fue Cucaño, de lo que fue el movimiento resistente bajo la dictadura, y es bueno que así sea, y tiene que ser así, tiene que haber diferentes ángulos, diferentes lecturas, y a mí para hoy se me ocurrió dar la lectura que tiene que ver más con el contexto del periodo más crítico, más violento de la dictadura militar, porque bueno, fue mi especialidad por un tiempo, pero también porque quiero dar esa lectura, porque el taller
si bien hizo muchísimos, determinó claramente que no le gustaba el arte panfletario, que no quería saber nada con dar una lectura política, que no quería decir nada de política porque éramos completamente surrealistas o porque tampoco se podía, éramos surrealistas porque no se podía hacer de otra manera, porque no se podía decir nada, por eso éramos surrealistas. Entonces, sin embargo, cualquier cosita del taller que ustedes tomen, van a encontrar una lectura completamente antidictatorial. Y cualquier evento que hayamos hecho, se lo puede contextualizar en la época y con un discurso contrahegemónico, ¿no? Entonces, viendo esto, ¿qué fue el taller? Porque esa es otra de las cosas que a mí se me presenta una dificultad terrible cuando lo tengo que exponer, porque no sé qué decir. Entonces, porque teatralmente no está reconocido en ningún lado. Solo una pequeña mención en una enciclopedia de teatro, de una de las mejores enciclopedias de teatro, donde sí se reconoce que hubo un antecedente a todo lo que sucedió después, hecho por el taller de investigaciones teatrales. Pero eso es lo único. Si lo tomamos desde el punto de vista de un colectivo político, no es tan político, es político pero también es artístico, ¿no? Es decir, este cruce de política y arte que el taller tiene es tan rico que hay que estudiarlo en este sentido, no en el sentido de encerrarlo dentro de que si fue del partido trotskista o si fue dentro de la corriente surrealista o si fue... No hay que encerrarlo dentro de nada, hay que estudiarlo como fenómeno de cruces de política que produce diferentes signos y diferentes discursos. Entonces, no me quiero ir mucho porque tengo el PowerPoint que lo voy a usar y que no sé si me va a salir, pero tiene tantos detalles que preferí usar. Entonces, le doy PowerPoint. Entonces, vamos a ver, el fenómeno taller nace de una zona que se llama una zona liminal. Una zona transgresiva, entre lo que fue la disolución de las barreras disciplinarias y la disolución de las instituciones representativas y políticas, ¿no? Como los sindicatos, los partidos políticos. Es decir, hubo toda una franja vacía de instituciones que permitió que surgiera este movimiento. Ahora, el problema es que este movimiento, que fue el taller, surgió como teatro, pero rápidamente se convirtió en algo multidisciplinario y en algo mucho más allá que el teatro que estábamos acostumbrados a ver. Y está hecho y está formado por un grupo de jóvenes que son jóvenes de una generación que estaba siendo masacrada. Es decir, el TIT fue formado por sobrevivientes de una generación que venía, en esos momentos, estaba siendo masacrada. Somos parte de un cuerpo social, somos parte de este cuerpo, de esta generación. Y nosotros, o gran parte del taller, sobrevivió a esta cuestión. Entonces, tiene esta particularidad que lo hace tan vivo, que le da tanta vitalidad a cualquier cosa que tomemos del taller. Entonces, yo quiero ver si me sale esto del PowerPoint porque va a ser más fácil. No, yo voy a hacer eso, porque es un moderno para mí. Y yo no. Ya bastante con que me salga eso. Pero lo que se llama técnico, llamo al técnico urgente, pero bueno, ya no me sale eso. Técnico, por favor. Este es el tuyo. ¿Dónde lo das? No te pelees. Qué bueno. Entonces, vamos a ver. Quería mostrar un poco la lectura del taller como teatro, mirar al taller como teatro y mirar al taller como teatro con sus características políticas. Entonces se me ocurrió que podíamos ver un poco las características generales con estas figuras. Entonces,
Yo para poder estudiar el taller lo dividí en varias etapas, pero ahora me voy a focalizar solo en la primera etapa de la dictadura y la primera etapa del taller, porque quiero analizar el problema más que nada de la disputa del espacio con la dictadura y los problemas de violencia. Entonces, vemos que ahí del 76 al 81 es donde el taller produjo muchas más cosas. Donde produjo una cantidad de montajes increíbles, donde hizo varias actividades. Una de las cosas que podemos notar acá es que yo le llamo los vasos comunicantes titianos, pero claro, no es el concepto de vasos comunicantes surrealista, pero es esta idea de crear redes, de crear organizaciones que tengan conexión con otros movimientos entonces pensé, bueno, vasos comunicantes titianos está bien, tiene que ver con esto, con esta militancia de crear movimientos, ¿no? Y de crear coordinadoras y ligazón con la gente, con otras organizaciones, a nivel nacional y a nivel internacional. La idea también de funcionar como un partido político, porque funciona como un partido político en muchos sentidos, ¿no? Por un lado el Grupo Madre, que no era una invención ni del Partido Comunista ni del Partido Socialista de los Trabajadores, pero sí era una invención de Juan Oviedo, que era lo del Grupo Madre, que funcionaba como un comité central. Después tenía, era piramidal, es una pirámide, toda la organización del taller es una pirámide, porque venía el Grupo Madre, los tres grupos, base, pero estos tres grupos producían subgrupos y se formaba como una organización guerrillera, como una organización piramidal. Y después diferentes laboratorios. Y después comité de finanzas, y después comité de publicidad, y comités, y organización, y grupos. No todos los países vas a encontrar este tipo de cosas. Es muy de acá y es muy de Latinoamérica también. Entonces, si vamos viendo que tenemos subgrupos, laboratorios, el grupo de la mujer, porque se hacía trabajo sobre la mujer también, entonces se creaban grupos para discutir los problemas de feminismo y de la situación de la mujer, el taller de investigaciones teatral, de cinematográfico, que era el grupo que producía cine, que hacía cine, el taller de investigaciones musicales que hacía música, el literario, que aunque muy chico, pero igual existió, pero yo quiero dar la idea de esta onda de organización, ¿no? Después, red nacional e internacional, nos encontramos con el Sangandongo, las relaciones con Cucaño, con la Escuela de Mimo Contemporánea de Saba, con los brasileños de Viejos Sin Pasaporte, la Escuela Argentina de Mimo de Elizondo, y siguen grupos organizativos, las publicaciones, folletín de Sangandongo, revista, Juego 26, enciclopedias, cualquier cantidad de publicaciones que no fueron nunca, digamos, publicadas, más que a mimeógrafo, ¿no? Más que a mimeógrafo. Bueno. Y todo esto es realmente, parece, cuando yo lo explico así para una audiencia inglesa, me decían, pero usted, ¿qué es esto? ¿Por qué tanta organización? Parece que estamos refugiados ahí, ¿no? Ya el nombre TIT da esa sensación de refugio, ¿no? De no sé qué. Bueno, entonces, acá lo mismo con las casonas. Si bien ensayábamos en salas de ensayo en general, también teníamos esta idea de casonas, de construirnos en casonas, desde ya, todo mezclado con el partido político, todo mezclado con la tradición en Argentina de las unidades básicas, de la organización de lugares físicos para organizarse, pero todo esto en medio de la clandestinidad, no es que estamos hablando ahora, estamos hablando de un periodo de clandestinidad, entonces cobra otro valor este tipo de organización semiclandestina, porque tampoco teníamos el cartel TIT en estas casonas ni nada, era todo muy sigiloso. Mucha gente tampoco iba porque era medio peligroso. Bueno, entonces acá las casonas del TIT, que me parece que son San Juan. Ese es el Elizondo. Bueno, me gustó mucho la casona del TIT. Esa es Venezuela, la de Venezuela. Ajá. Ah, esa Venezuela está. Bueno. Después, entonces yo había pensado, sintetizar, no voy a explicar todo esto, no se preocupen, pero más o menos las características.
de los rasgos principales del TIT, ¿no? Como taller de teatro, ¿sí? No como activismo político, no como activismo artístico, pero como teatro. Entonces vemos acá que una de las características centrales fueron la investigación, experimentación y estudio como método de trabajo. El trabajo multidisciplinario, experimental, abierto y colectivo. El TIT trabajaba mucho por un teatro provocativo, transgresivo, político y subversivo. El público estaba en el centro de cualquier preparación, ya sea de montaje, hecho teatral o intervención. Estas eran palabras que se usaban en el taller de investigaciones teatrales para las performances, ¿no? para las obras, para las puestas en escena. Se hablaba de esto, de montaje, hecho teatral e intervención. El trabajo corporal era mucho más importante que el de la palabra, aunque se escribía mucho, se recitaba, pero en realidad si hacemos una investigación, los textos que habían, que eran muy buenos, venían reciclados, no se usaban 10.000 veces, y lo que más se trabajaba era el cuerpo, al centro de todo. También muy característico de la dictadura, porque la palabra se usa menos que, o sea, no se puede hablar mucho, hay más silencio, mucha gestualidad, mucho trabajo corporal. Después, el teatro como reparación de la herida social, teatro como espacio creativo de denuncia política, un teatro para sobrevivir privilegia los espacios alternativos que van más allá del teatro tradicional y el libreto, ¿no? Creo que estas fueron las condiciones, esto se enmarca completamente en las condiciones dictatoriales, ¿no? Que hacen que surja este tipo de rasgos, porque bien podría haber sido otros. Con esto, por ejemplo, yo empecé a analizar las puestas y empiezo a encontrar cómo el teatro viene manipulado por el TIT. Es decir, el TIT se agarra del espacio teatral. 5 minutos. Bueno. 5 minutos van. Bueno, entonces, no, voy rápido con el PowerPoint y ya está, después seguiremos. Entonces, esto ya lo habrán visto porque son fotos que fueron circulando, pero yo las pongo simplemente para que vean los diferentes espacios que vienen usados o manipulados por el TIT, el colectivo, la sala de ensayo, las viejas casonas, los clubes sociales, es decir, todo menos la sala teatral, como sala teatral. Solo muy pocas veces fueron en la sala teatral. Después podemos ver acá como los rasgos en general de los espacios, ¿no? Después, esto significaría las mujeres titianas, que yo las puse así porque las mujeres han hecho muchísimas cosas dentro del taller y en general yo recabé muy poco material y entonces lo poco que recabé lo quiero difundir porque es un aspecto de los rasgos feministas del taller, ¿no? Que era un taller feminista. Después, esto es parte también del grupo de la mujer. Entonces, acá vemos cómo el taller también tiene esta idea de crear estos movimientos grandes, como fue movimientos grandes, coordinadoras de otros intelectuales, como es el Sangandongo, que surgió con el Sangandongo, el primer festival contra la censura. Este primer festival contra la censura fue en 1979, como ya habrán visto en los carteles también del museo, que fue muy relevante porque duró casi un mes y a sala llena. Y de esto no sabe nada nadie, solo una mención así, una niñita así en la enciclopedia de teatro y nada más, pero después en otros archivos no se encuentra. Bueno, claro, ahora sí porque hay mucho más trabajo hecho. Este es el primer hecho por el Taller de Investigaciones Cinematográficas, es el primer movimiento argentino por un cine independiente, que también fue la primera reunión pública contra la censura en 1980. Como pueden ver, ahí hay... Sí. No, ese es Aida Borni. Pero ahí está Juan José Martini, que es de Lava, ¿no?
se ve la pelada. Aida Borni, Gilbert, ¿no? Es decir, toda, era la intelectualidad porteña de lleno realmente estaba ese día. Y eso fue todo promovido por el taller. Bueno, esto es solo para mostrar la cosa multidisciplinaria del taller, cómo se hacían experiencias musicales más allá del taller profesional que era el taller musical. Bueno, esto lo podemos pasar. ¿Quieren? No, pero tenemos que terminar. Tenemos que terminar. ¿Quieren ver a Velotti? Bueno. Ese sería Sergio Velotti, que lamentablemente falleció hace muy poco. Y Eduardo Díaz. Bueno. Entonces, como vemos acá, ¿cuánto tiempo? 5 a partir de ahora. Sí. Bueno, entonces esto es muy importante, porque esto lo encontré después de mucho tiempo de investigación, que es que el volante de Pompas muestra que Pompas, a pesar de que no queríamos tener un discurso político, todo el programa, todo el volante y toda la obra es absolutamente antidictatorial hasta el extremo, al punto que se habla del 25 de marzo, aniversario, otro volante de ese aniversario. Son diferentes volantes los que tiene este montaje. 24 de marzo de 1981 y acá 25 de marzo. Bueno, en general está siempre, las fechas son siempre diferentes, pero dentro de estos días. Y era el aniversario del golpe de Estado, ¿no? Por otro lado, la forma de hacer publicidad. El Aquí cayó un joven, que ahora ya la conocemos, estamos más familiar con esto. Yo lo que vengo a encontrar, que Aquí cayó un joven, fue puesta de una manera buscando la señalización pública de los asesinatos que estaban sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, el taller se movía en una ciudad militarizada completamente, no solo por la presencia de los militares, la policía, los servicios y todo lo que ya sabemos, sino también porque estaban los centros de detención, ¿no? Inclusive uno de los centros de detención que todavía se está comprobando es este, ¿no? Es el Centro Cultural, Galerías Pacífico, que todavía está en discusión. Entonces, ahí mismo, si hacemos una cartografía del taller, vamos a ver cómo el taller disputa paso a paso a los militares, tratando de señalizar este tipo de hechos, ¿no? Entonces yo había hecho por ejemplo, acá tenemos el Teatro Picadero, que es donde la obra se iba a dar, donde la obra se dio y nunca se dio por el problema de que fue censurada antes de que empiece. Estaba vendida las entradas, todas las entradas vendidas, 300 personas en la puerta, una obra que había sido publicitada con estas consignas, Aquí cayó un joven, y sin embargo, 5 minutos antes la censuran los dueños del teatro, porque hubo una amenaza de explosión, de que iban a poner una bomba los grupos paramilitares. Era un grupo de fascistas que había llamado al teatro diciendo: si la obra va, nosotros ponemos una bomba. Y ahí se terminó, nos echaron y tuvimos que hacer una especie de intervención en la puerta que terminó con una movilización de las personas que estaban ahí cantando "Se va a acabar la dictadura militar". A todo esto tenemos que pensar que todavía no se sabía de los centros de detención, pero todavía los centros de detención estaban también en la ciudad de Buenos Aires, en las comisarías de Buenos Aires. Y lo del Teatro Picadero, si hacemos una cartografía de dónde Aquí cayó un joven fue a pegarse, bueno, no es esta, tengo otra que es mucho más completa, pero vamos a ver todos centros. Este sería un centro de detención, la Escuela Superior de Comercio del Carlos Pellegrini, que en el 77 fue brutalmente reprimida con una consecuencia de 30 personas desaparecidas, y el Teatro Picadero en el medio de esto. Y el Aquí cayó un joven estaba absolutamente
pegado en todos estos espacios y no sabíamos que estaban los centros de detención. Entonces, eso es completamente político, ¿no? Es absolutamente político. No es, ¿no? Después, bueno, esto sería Aquí cayó un joven, viene traducida de una frase de Genet, que la frase de Genet es mucho más compleja, pero el TIT tenía la manía de traducir como quería, gusto y piacere, cada cosa que encontraba y la reformaba y la reciclaba como quería para los objetivos locales. Esto es un objetivo local, ellos van hacia un objetivo local traduciendo la obra de Genet como ellos quisieron, y esto era la traducción, simplemente Aquí cayó un joven, la traducción más emblemática, ¿no? Bueno, creo que no tengo más tiempo, son las 8 menos cuarto, ya entonces paro, ¿no? Porque si no, esto quería mostrar como el Museo Sofía, porque lo había, no sé si está acá también, es de la misma manera, como lo habían expuesto, que me pareció muy bonito, entonces quería mostrarlo a los que no tuvieron la posibilidad de viajar, pero está acá ahora, sí que no es necesario, no tienen que ir a España, no vayan a España. Entonces, y después sería un poco esta cuestión del teatro que se presta como funeral o como reparación de la herida social, ¿no? Es el teatro que se presta a eso, que esto es esto viene adaptado un poco de Genet y un poco la escritura de los textos del taller, que no lo leo porque ya es tarde, ¿no? Pero ustedes lo pueden leer. ¿Quieren que lo lea? Ya lo leímos. Y luego se acaba. Bueno, entonces yo me paro, es mucho más largo, pensé que iba a tener... La bomba estalla en el Teatro Picadero, 6 meses después que fue anunciada para nosotros, estalla en el Teatro Picadero, en momentos que se estaba realizando teatro abierto. Cuando teatro abierto comienza a funcionar, rápidamente, no me acuerdo ahora el momento, pero rápidamente el teatro viene bombardeado. Es decir, que lo que fue una amenaza para nosotros se transformó en real para teatro abierto, y esto coloca al taller dentro de lo que sería el teatro de resistencia bajo la dictadura militar, que esto no se sabía antes, no lo sabíamos, pero juntando los datos aparece como esto. Entonces, bueno, hay más cosas, pero terminamos acá. Bueno, me hables. Ok, gracias y perdón por el tiempo. Pero...